Era una mañana común, pero soleada, con el cielo azul brillante, como si el universo estuviera a punto de revelar un secreto. Antonio, un joven de 26 años con una sonrisa fácil y un corazón lleno de sueños, despertó sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Hacía años que soñaba con correr su primera maratón y después de meses de preparación, el tan esperado día finalmente había llegado. Sin embargo, no era solo una carrera. Para Antonio, aquello era una prueba de resistencia, no solo física, sino también emocional. En las semanas previas al evento, luchó contra la duda, cuestionándose si realmente lograría completar los 48 kilómetros. Aquel era la culminación de sus esperanzas y desafíos. Mientras Antonio se preparaba, su mente era un torbellino de pensamientos. Recordaba todas las mañanas frías en las que se levantó antes del amanecer para correr, las lesiones que casi lo hicieron rendirse, las horas dedicadas a leer sobre técnicas de carrera y nutrición. Los recuerdos eran una especie de combustible que lo impulsaba hacia adelante. En el fondo de su mente, sin embargo, una voz persistente susurraba que tal vez no fuera lo suficientemente bueno. Se miró en el espejo y, por un momento, dudó. Pero antes de que la duda lo dominara, respiró profundamente y decidió que no dejaría que el miedo dictara su destino. Al llegar al lugar de la maratón, el ambiente era eléctrico. El sonido de la multitud animada se mezclaba con el ruido de los calentamientos de los corredores. Antonio sentía su corazón acelerarse, no solo por la adrenalina, sino por el peso del momento. Podía sentir la energía pulsante a su alrededor. Corredores experimentados, novatos, todos buscando algo diferente, pero con un deseo común de superarse. Al mirar a los demás participantes, una ola de empatía lo invadió. Todos llevaban sus propias historias, desafíos y motivaciones. Era un poderoso recordatorio de que no estaba solo. Cuando la carrera finalmente comenzó, el disparo de la pistola resonó como una señal de esperanza. Antonio salió a un ritmo constante, absorbiendo la vibración del día. En los primeros kilómetros, todo parecía perfecto. El paisaje cambiaba a lo largo del recorrido. El camino pasaba por bosques, parques y algunos puntos icónicos de la ciudad. Sentía el calor del sol en su rostro, el viento contra su cuerpo, y la música que sonaba a los lados de la pista se convertía en un mantra alentador. Pero a medida que los kilómetros pasaban, su cuerpo comenzaba a pedir ayuda a gritos. Ese dolor en las piernas aumentaba y la respiración se volvía más pesada. La duda que había enfrentado antes de la carrera había regresado, más feroz que nunca. Alrededor del kilómetro 30, la lucha interna se volvió casi insoportable. Antonio sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y desesperación. Quería detenerse, tirarse al suelo y dejar que el mundo pasara, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Cerró los ojos por un momento, buscando un ancla en sus pensamientos. Recordó a las personas que lo habían apoyado en el camino, sus amigos, su familia, todos creyendo en él, incluso cuando él mismo dudaba. La fuerza de esos recuerdos comenzó a inundarlo de nueva energía y decidió que no podía defraudarlos. Con un esfuerzo poderoso, Antonio abrió los ojos y optó por concentrarse en cada paso. Comenzó a murmurar para sí mismo: «Yo puedo». Y a medida que los metros pasaban, la frase se convertía no solo en un mantra, sino en una oración. Ya no corría solo por sí mismo. Corría por todos los que luchaban, por todos los que se sentían pequeños e incapaces, por todos los que necesitaban un poco de motivación para seguir adelante. Cada paso se convertía en una declaración de su propia fuerza y resiliencia. Cuando Antonio finalmente cruzó la línea de meta, tuvo la sensación de que el mundo entero se había detenido. Vio a las personas a su alrededor, todas sudorosas, cansadas, pero sonriendo. Lágrimas de alegría brotaron en sus ojos, no solo por la victoria,
sino por el viaje que lo había llevado hasta allí. No podía explicar la mezcla de emociones que lo invadía, el orgullo, el agotamiento, la realización, todo en un solo momento. Mientras otros celebraban, él se quedó de pie, inmóvil, tratando de absorberlo todo, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Y entonces, cuando todo parecía perfecto, algo extraordinario sucedió. De repente, se sintió envuelto por una ola de paz, como si todas las ansiedades y miedos que había cargado durante su vida hubieran sido lavados. No sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo, pero allí, en ese instante, todo cobró sentido. La prisa, los dolores y los sacrificios, todo se unió en una visión clara. La vida estaba hecha de desafíos, y cada uno de ellos era una oportunidad. Después de eso, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin saber que, a partir de ese momento, nunca más vería las cosas de la misma manera. Aquella sensación de paz que envolvió a Antonio era algo que jamás había experimentado. Se sentía ligero, como si todas las preocupaciones, cada pequeño y gran temor, se hubieran desvanecido en la brisa del día. Con cada paso que daba, un nuevo sentido de propósito brotaba en su pecho. La multitud que lo rodeaba aplaudía y coreaba, convirtiendo ese instante en una celebración de resiliencia, no solo la suya, sino de todos los que habían tenido el coraje de enfrentar sus propios desafíos. Sin embargo, lejos de ser solo un momento de gloria personal, estaba comenzando a comprender que el verdadero triunfo estaba en la perseverancia, en la lucha constante que todos llevamos dentro. Mientras caminaba junto a otros corredores, Antonio se dio cuenta de que cada uno de ellos llevaba consigo historias ocultas de sacrificio. Le surgió el deseo de conocer cada detalle de sus travesías. Se acercó a una mujer que aún respiraba pesadamente, su camiseta empapada de sudor. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, y una sonrisa iluminó el rostro de la mujer. «Me siento viva», respondió ella con sinceridad. Su conexión instantánea lo hizo reflexionar sobre cómo el correr no era solo un deporte, sino un medio de construir comunidad. Esa visión de unidad lo motivó a seguir compartiendo su historia y la de otros. En los días siguientes, la maratona se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Antonio. Su mente rebosaba con nuevas ideas. Quería utilizar su experiencia para inspirar a otros en su propia búsqueda de superación. Sin embargo, no fue inmediato. Gustosamente se sumergió en su rutina diaria y comenzaron a surgir nuevos retos. Volvió a la universidad, donde la presión de los exámenes y el temor al futuro comenzaron a acecharlo nuevamente. Aún así, con cada lección aprendida durante la carrera, encontró formas de transformar la ansiedad en motivación. Empezó a ayudar a sus compañeros, compartiendo técnicas de carrera y hábitos que había desarrollado. Este acto de generosidad sorprendió a muchos y, a su vez, alimentó su propia confianza. Una mañana, mientras se preparaba para una sesión de estudio, recibió un mensaje inesperado. Era de su antiguo profesor de español, quien le había propuesto colaborar en un proyecto que combinaba escritura creativa y periodismo. La idea de usar sus habilidades en el campo que tanto amaba lo excitó. Aquel contacto lo llevó a reflexionar sobre sus aspiraciones profesionales, las experiencias que había acumulado y cómo podía contribuir al mundo de la comunicación. Así comenzó a escribir sobre superación personal, entrevistas con personas que habían luchado contra adversidades y realidades que a menudo eran ignoradas. Cada palabra que plasmaba en la página lo empoderaba aún más, creando un círculo virtuoso de autodescubrimiento. Un día, después de muchas horas frente al ordenador, decidió inscribirse en un taller de periodismo.
El lugar era un pequeño espacio en un barrio acogedor que albergaba mentes creativas. Allí conoció a otros aspirantes a periodistas, entre ellos a Lía, una mujer decidida e intrépida. Desde su primer encuentro, la conexión entre ellos fue instantánea. Compartían la misma pasión por contar historias y la misma frustración ante los obstáculos que la vida les había impuesto. A medida que pasaban las semanas, sus conversaciones se hicieron más profundas. Lía comenzaba a despertar en Antonio una chispa que había creído perdida, la de la curiosidad por el mundo, la sed por aprender de cada experiencia humana. El vínculo con Lía floreció en un clima de complicidad y colaboración. Juntos trabajaron en varios proyectos que no solo periodísticos, sino también en actividades sociales que buscaban inspirar a otros jóvenes. Cada visita a un centro comunitario, cada entrevista a un artista local o un emprendedor, fortalecía su deseo de ser un catalizador de cambio. Un evento inesperado marcó otro hito en su viaje. Durante una actividad de voluntariado, Antonio tuvo la oportunidad de hablar ante un grupo de adolescentes sobre su experiencia en la maratona. Al ver sus rostros atentos y cómo algunos incluso comenzaban a soñar con sus propias metas, una idea clara se formó en su mente, que su historia era solo el principio. Había un mundo esperando ser explorado, un legado que estaba ansioso por construir. Era un nuevo día en la vida de Antonio, lleno de posibilidades. Después de su impactante charla con los adolescentes, se sintió animado por el efecto que sus palabras habían tenido en aquellos jóvenes. La energía que emanaba de ellos encendió en su pecho una llama que hacía tiempo no sentía. Ese día decidió que, además de sus proyectos periodísticos y su colaboración con Lía, quería establecer un programa de mentoría para jóvenes en su comunidad, uno que los inspirara a perseguir sus sueños, tal como él había comenzado a hacer. Antonio pasó las siguientes semanas diseñando el plan. Habló con amigos, profesores y miembros de la comunidad, buscando apoyo y recursos. Su entusiasmo era contagioso, y pronto logró reunir un grupo de personas dispuestas a colaborar. La primera reunión del grupo tuvo lugar en un centro comunitario que había sido renovado recientemente. El ambiente estaba lleno de emoción y expectativa. Antonio comenzó la sesión compartiendo su propia historia, relatando los miedos y desafíos que había enfrentado en su camino hacia la maratona. Los adolescentes escuchaban atentamente, y él podía sentir cómo se identificaban con sus luchas. Después de su intervención, se abrió el flor para que compartieran sus sueños y aspiraciones. Entre risas y serias reflexiones, los jóvenes hablaron de sus ambiciones. Algunos deseaban ser deportistas, otros soñaban con ser escritores o diseñadores. Fue un momento mágico, donde se tejió una red de apoyo que cruzaba barreras. Aquel día dejaba de ser solo un sueño para Antonio. Era el comienzo de algo mucho mayor. Con el tiempo, las sesiones de mentoría se convirtieron en un punto de encuentro habitual para los jóvenes de la comunidad. Antonio y su equipo organizaron talleres sobre diversas temáticas: superación personal, dando charlas motivadoras y técnicas de desarrollo personal. Lía, siempre a su lado, aportaba su visión fresca y habilidades en comunicación. Juntos decidieron invitar a profesionales de diferentes áreas para que compartieran sus experiencias. Un día lograron que Diego Mendoza, el exitoso empresario del sector de telecomunicaciones y un conocido referente en la comunidad, aceptara participar como ponente. La noticia produjo una oleada de entusiasmo entre los jóvenes. La oportunidad de conocer a una figura prominente les parecía un lujo. El día del evento, la sala se llenó rápidamente. Antonio sentía mariposas en el estómago al pensar en la influencia que Diego podría tener en esos jóvenes. El discurso comenzó,
y Diego habló sobre su propia trayectoria, sus éxitos, pero también de los fracasos y los momentos oscuros que había enfrentado. Su mensaje de perseverancia resonó profundamente. Al final se abrió el espacio para preguntas, y los adolescentes no dudaron en levantarse. Cada pregunta lanzada era un reflejo de su curiosidad y deseos de crecer. Cuando un chico preguntó cómo manejar la presión de ser exitoso, Diego compartió una anécdota de su juventud, algo que nunca había compartido públicamente. Habló de una decisión de negocios fallida que casi lo quiebra, pero que le enseñó lecciones valiosas sobre resiliencia. Tras la charla, Antonio sintió cómo el ambiente se había transformado. Los jóvenes no solo veían a Diego como un empresario exitoso, ahora lo veían como un ser humano, con sus propias luchas. Esa conexión cambió algo en ellos, y a partir de ese día comenzó a surgir una comunidad más fuerte, conectada por un mismo deseo de crecer juntos. Después del evento, Diego se acercó a Antonio con una sonrisa. He visto el impacto que estás generando en estos jóvenes. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto que tengo en mente sobre desarrollo comunitario? La propuesta de Diego llenó de emoción a Antonio. Era la oportunidad que había estado esperando para llevar su visión más lejos. Mientras tanto, su relación con Lía floreció. Trabajaron de cerca en sus proyectos y ocasionalmente se encontraban en cafés para discutir ideas. Su conexión iba más allá de lo profesional. Había un entendimiento mutuo que se estaba convirtiendo en algo especial. En una de esas reuniones, Lía se abrió sobre sus propios anhelos y temores. Compartió sus dudas sobre si realmente podía dejar una huella en el periodismo, dada su historia de vida. Antonio, sintiendo su vulnerabilidad, le recordó cómo había sido con él durante sus propios momentos difíciles. Esa será su fortaleza. Se dieron cuenta de que, al compartir sus propias luchas, podían empoderarse mutuamente, así como lo estaban haciendo con sus mentores. Con el respaldo de Diego, Antonio expandió su programa de mentoría y comenzó a trabajar en el proyecto de desarrollo comunitario. El objetivo era crear oportunidades de empleo, proporcionar talleres de habilidades laborales y fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. Juntos, idearon un plan de acción que incluía la creación de un programa de pasantías y la promoción de historias inspiradoras a través de sus proyectos periodísticos. Se convirtió en un ciclo virtuoso. Los jóvenes aprendían de sus mentores y a su vez inspiraban a otros a seguir el camino de la superación. La comunidad comenzó a florecer y lo que inicialmente había sido un simple deseo de ayudar se transformó en un movimiento que inspiraba a muchos. A medida que el programa ganaba tracción, Antonio reflexionaba sobre el viaje que había recorrido. Nunca imaginó que su primer maratón lo llevaría a este punto. En los momentos difíciles ya no se sentía solo. Tenía un propósito que lo conectaba con otros y una misión que lo empujaba a seguir adelante. Durante una de sus actividades en el centro comunitario, se encontró con la misma mujer de la maratona que había entrevistado en su primera experiencia. Ella, emocionada, le dijo: «Gracias por inspirarme. Ahora estoy trabajando para correr mi propia maratón». Antonio sonrió al escuchar esto. Era un testimonio perfecto del impacto que habían tenido. Desde ese día, decidió que no solo se centraría en su camino, sino que ayudaría a cada persona que pudiera en su propio viaje hacia la grandeza. Había comprendido que la vida era una maratón, y el verdadero logro estaba en seguir corriendo, apoyando y siendo apoyado. Antonio se encontraba en una nueva fase de su vida, marcada por un sentido renovado de propósito y compromiso. Con el programa de mentoría en funcionamiento y la colaboración con Diego, había reunido un grupo de jóvenes entusiastas que deseaban hacer la diferencia en sus comunidades.
Las sesiones se realizaban cada semana, creando un ambiente vibrante donde las ideas fluían y la creatividad se desbordaba. Antonio y Lía no solo eran sus mentores, sino también sus compañeros en el proceso de crecimiento. Cada encuentro terminaba en un torbellino de risas, reflexiones y a veces lágrimas. Aprendían juntos que no había camino fácil hacia el éxito, pero también que cada paso valía la pena. Una tarde, mientras organizaban una jornada de actividades al aire libre, Antonio recibió un mensaje de Diego. Quiero que vengas a presentar tu programa ante la junta directiva de la fundación. Creo que pueden estar interesados en apoyarte de manera más formal. La invitación lo llenó de emoción y un ligero nerviosismo. Sabía que tenía la oportunidad de llevar su visión aún más lejos. Después de ensayar su presentación una y otra vez, decidió que lo más importante era hablar desde el corazón. De nada serviría un discurso fantástico si no transmitía la pasión que sentía por su causa. El día de la presentación, Antonio llegó al elegante edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Con su carpeta llena de notas y su mente un poco agitada, respiró hondo antes de entrar. A medida que se sentaba frente a la junta, observó las miradas curiosas de los miembros. Comenzó a contar su historia, desde sus días como un corredor ansioso hasta su decisión de inspirar a otros a través de la mentoría. Recordando la conexión que había establecido con los jóvenes, le habló de sus desafíos y triunfos, enfatizando el impacto positivo que el programa estaba teniendo en sus vidas. A medida que hablaba, se dio cuenta de que sus palabras resonaban con la audiencia. Las cabezas se movían afirmativamente y algunas lágrimas brillaban en los ojos de los oyentes. Después de su presentación, Diego tomó la palabra y apoyó cada uno de los puntos que Antonio había destacado. Sus palabras de aliento y su reputación fortalecieron aún más el mensaje de Antonio. La junta hizo preguntas. Finalmente, después de un intercambio constructivo, les dieron su visto bueno. «Estamos dispuestos a financiar un año completo de tu programa», dijo uno de los directores con una sonrisa. La sensación de triunfo que envolvió a Antonio fue indescriptible. Había mirado hacia el abismo de sus dudas y había surgido victorioso. Era el momento que había estado esperando para transformar su sueño en una realidad tangible. Lo que siguió fue un torbellino de nuevas ideas y oportunidades. Con el apoyo de la Fundación, Antonio y Lía comenzaron a implementar mejoras en el programa de mentoría. Desarrollaron una serie de talleres, invitando a oradores inspiradores que compartieran sus historias de perseverancia y éxitos a pesar de las adversidades. La asistencia aumentó y el impacto creció. Los jóvenes comenzaron a soñar en grande, algunos incluso expresando deseos de iniciar sus propios negocios. A Antonio le encantaba ver cómo sus palabras de aliento se traducían en acciones tangibles en la vida de los adolescentes. Sin embargo, entre toda esta euforia, Antonio continuaba lidiando con sus propias inseguridades. A menudo, en las noches, se encontraba reflexionando sobre su propio camino y el peso de la responsabilidad que había asumido al ser mentor de otros. ¿Estoy realmente haciendo lo suficiente?, se preguntaba en voz baja. Las mismas dudas que había enfrentado durante la preparación para su maratón lo asaltaban de nuevo. Un día, mientras paseaba por el parque, se encontró con un viejo amigo, Javier, quien había sido su compañero en la universidad. «He escuchado sobre tu programa, amigo. Me llena de orgullo ver cómo utilizas tu voz», le dijo Javier. En ese momento, Antonio comprendió que su viaje había inspirado a otros en formas que no había imaginado. La simple conversación con su amigo le recordó que el impacto que estaba teniendo trascendía sus propias dudas. Por otro lado, la relación con Lía continuaba fortaleciéndose.
Compartían no solo largas horas de trabajo, sino también momentos de conexión auténtica. Una tarde, después de un taller, se sentaron a conversar en un café cercano. A veces siento que no soy suficiente, confesó Lía, su mirada perdida en la distancia. Antonio, recordando sus propias inseguridades, la miró a los ojos. Lía, todos luchamos con eso, pero lo que estamos haciendo aquí, esto importa, no solo a nosotros, sino a todos los que nos miran, le respondió con sinceridad. La calidez de sus palabras provocó una conexión aún más profunda entre ellos, cimentando una relación que iba más allá de lo profesional. Los meses pasaron y la comunidad se volvió cada vez más unida. El programa de mentoría se había transformado en un pilar fundamental de la vida local en 1900, el barrio. A medida que los jóvenes empezaban a obtener pasantías y experiencias laborales, el sentido de esperanza y posibilidad se expandió. Antonio y Lía decidieron también realizar una maratón comunitaria, no solo como un desafío físico, sino como símbolo de la perseverancia y superación a la que cada uno de ellos aspiraba. La idea de la maratón fue recibida con entusiasmo. Juntos comenzaron a planificar el evento, diseñando camisetas, organizando entrenamientos en grupo y creando un ambiente motivador. Las semanas previas a la maratón estuvieron repletas de actividad. Antonio se sintió lleno de energía al ver cómo los jóvenes se preparaban para el evento. Cada entreno no solo fortalecía su resistencia física, sino que también creaba lazos entre ellos, convirtiéndose en un espacio de crecimiento personal y autoconfianza. Durante esos momentos, Antonio recordaba el día en que él mismo cruzó la línea de llegada por primera vez. Todos podemos lograrlo, solía repetirles, y poco a poco, las sonrisas y la energía positiva comenzaron a brotar entre los adolescentes. Así, el día de la maratón llegaría cargado de expectativas. El amanecer del evento estaba lleno de promesas. El aire fresco del día trajo consigo un sabor a nueva aventura. A medida que los participantes se reunían, un ambiente de camaradería y emoción llenaba el espacio. Antonio, emocionado, dio unas palabras de ánimo antes del inicio. Con el sonido del disparo de partida resonando en el aire, los corredores se lanzaron hacia adelante. En la primera parte del recorrido, Antonio vio a algunos de los jóvenes dudar, pero su entusiasmo era innegable. Cada kilómetro marcado era un recordatorio de sus luchas y su crecimiento. En el trayecto, el apoyo de cada compañero alentaba a los demás. Cuando alcanzaron la línea de meta, la alegría era palpable. Los jóvenes cruzaron la línea, no solo cansados, sino transformados en cada paso. Se abrazaron entre risas y lágrimas. El sentimiento de logro era abrumador. Antonio miraba con orgullo, mientras el eco de la victoria resonaba en sus corazones. Habían recorrido ese camino juntos. Durante la celebración posterior, rodeado de compañeros y amigos, Antonio sintió que les había dado más que un programa. Les había ofrecido un camino hacia la autoconfianza y el entendimiento de que los sueños son alcanzables si se trabaja en conjunto. En ese instante, estaba convencido de que cada uno de ellos, independientemente de las adversidades, era capaz de correr su propia maratón en la vida. La maratón comunitaria había sido un éxito rotundo, y Antonio sentía cómo el orgullo y la felicidad se entrelazaban en su pecho. Los rostros de los jóvenes brillaban de satisfacción. Cada uno había superado no solo el desafío físico, sino también sus propias inseguridades. A medida que los participantes comenzaban a dispersarse, Antonio se detuvo por un momento, observando a los grupos mezclarse a risas y abrazos compartidos. Ese día no solo habían corrido una carrera, habían creado una comunidad unida por la perseverancia. Todo el esfuerzo y el sacrificio valieron la pena. Entre ellos, Lía se acercó.
su cabello desordenado y su rostro radiante de alegría. «Lo logramos. La energía es increíble», exclamó. Antonio asintió, sintiendo una satisfacción profunda. Habían trabajado incansablemente para hacer de la maratón un momento especial y lo habían conseguido. «Esto es solo el comienzo», respondió, y la mirada de Lía brilló con expectativa. Volvieron al centro comunitario, donde un pequeño grupo de voluntarios esperaba, preparando bocadillos y bebidas para los corredores. Allí, Antonio y Lía se sentaron en una esquina para compartir un vaso de agua y reflexionar sobre lo sucedido. «Nunca imaginé que inspirar a otros pudiera ser tan poderoso», dijo Antonio. «Ver cómo crecen, cómo creen en sí mismos, es lo que me impulsa a seguir adelante». Lía sonrió en reconocimiento. «Eres un gran líder, Antonio. Has logrado algo que va más allá de las expectativas. Lo que has creado aquí es un movimiento». Antonio sintió que cada palabra de Lía resonaba profundamente en él. Había transformado su propia lucha en una fuente de luz para muchos, y eso lo llenaba de gratitud. Semanas después de la maratón, Antonio y Lía se dedicaron a dar seguimiento a los jóvenes que habían participado. Muchos compartieron su deseo de continuar con sus entrenamientos y algunos incluso de participar en otras carreras. Fomentar esta voluntad de crecimiento se convirtió en una de sus prioridades. Además, comenzaron a planear un retiro de fin de semana donde pudieran profundizar sobre los temas de autoayuda y superación personal. El evento fue programado para coincidir con la llegada de la primavera, cuando todo florece y renace. Mientras organizaban la logística, Antonio se sintió lleno de emoción ante la posibilidad de dar a estos jóvenes un espacio para explorar sus sueños y aspiraciones. «Quiero que todos hayan tenido la misma oportunidad que yo», pensó, recordando cada una de sus batallas internas. El fin de semana del retiro llegó, y el lugar elegido era un hermoso complejo en las afueras de la ciudad, rodeado de naturaleza. Los jóvenes llegaron emocionados, algunos llevaban a sus amigos, creando un ambiente acogedor y familiar. Antonio y Lía abrieron el evento con una charla inspiradora, donde compartieron sus historias de transformación y superación. Luego, se dividieron en grupos para realizar dinámicas en las que exploraron sus miedos, pero también sus objetivos. Durante esas actividades, las risas y el compartir hicieron que el ambiente se cargara de disfrute y reflexión. Se habló de la fuerza de voluntad, de la importancia de no rendirse y de cómo cada paso cuenta en el camino hacia el éxito. A medida que el retiro avanzaba, Antonio fue testigo de momentos conmovedores. Algunos jóvenes se abrían sobre sus luchas personales, compartiendo sus sueños y temores. Las historias eran similares, trazando un hilo común de aspiraciones y desafíos. En cada lágrima y sonrisa que surgía, Antonio veía el impacto que sus palabras tenían. Esa conexión era lo que hacía su trabajo importante. Más tarde, una noche, mientras compartían una fogata, uno de los adolescentes se levantó y, visiblemente emocionado, agradeció a Antonio y Lía por haber hecho posible un espacio tan significativo. «Ahora sé que puedo seguir adelante», dijo con voz temblorosa. En ese momento, Antonio entendió que lo que realmente hacían era proporcionar un lugar seguro donde los jóvenes podían soñar sin límites. Al regresar a la ciudad, el grupo se sintió aún más unido. La comunidad de mentoría seguía creciendo y gracias al apoyo de Diego se ofrecieron más recursos. Sin embargo, Antonio también sentía que su viaje personal estaba en evolución. Había comenzado a ver más allá de su propia experiencia. Durante una conversación con Diego,
Antonio compartió sus ideas sobre la posibilidad de desarrollar un programa más amplio que abarcase a muchos más jóvenes. Diego, siempre entusiasta, le propuso expandir el proyecto más allá de su comunidad, ayudando a otros barrios a implementar programas similares. Se trata de crear un impacto duradero, Antonio. Eso es lo que podemos hacer, dijo Diego, inspirando a Antonio a pensar en grande. Con su visión renovada, Antonio y Lía se pusieron a trabajar. Decidieron organizar una competencia de talentos donde los jóvenes pudieran exhibir no solo su creatividad, sino también sus logros y aprendizajes. La semana de preparativos estaba llena de emoción y entusiasmo. A medida que los participantes se preparaban para mostrar sus talentos en danza, arte y poesía, Antonio se dio cuenta de cuán lejos habían llegado. Cada joven estaba dispuesto a mostrar al mundo no solo sus habilidades, sino el crecimiento que habían experimentado. Durante la competencia, los rostros estaban iluminados por la pasión. Había risas, aplausos y un sentido de pertenencia en el aire. Fue un día inolvidable, donde el amor y la comunidad florecieron en cada actuación. Al final del evento, Antonio tomó el micrófono, sintiendo la energía palpitar a su alrededor. «Esto es solo el comienzo», dijo, y sus palabras resonaron en los corazones de todos. «Hoy hemos visto lo que podemos lograr juntos. Cada uno de ustedes tiene el poder de impactar el mundo. Sigan soñando, sigan corriendo sus propias maratones». La ovación estalló a su alrededor, y en ese instante, mientras miraba a los ojos brillantes de los jóvenes, Antonio comprendió que su viaje no solo había sido transformador para él, sino para todos a su alrededor. Su legado no sería solo un programa, sería la inspiración y la unidad que habían cultivado, el sentimiento de que juntos podían llegar tan lejos como se lo propusieran. En aquel momento, Antonio había terminado su propia maratón de crecimiento, pero se dio cuenta de que, con tantos sueños en marcha, ahora estaba viendo apenas el inicio de una nueva carrera, una en la que muchos aprenderían a correr y juntos seguirían construyendo un futuro brillante.